Buenos días, soy Mayayo y vamos con una nueva presentación de zapatillas de trail. En este caso, una zapatilla verdaderamente de leyenda. Es la Cascadia, Brooks Cascadia, que para 2017 estrena la 12ª iteración. La última que habíamos visto hasta ahora era la Cascadia 2189, que era la versión de la Cascadia 11, homenaje al récord de Scott Jurek en Appalachian Trail. Así que vámonos con esta zapatilla que desde que nació ha querido ser, al estilo del anillo del poder, una zapatilla para dominarlos a todos, para trabajar con todo tipo de senderos, que combine una tracción fiable con un colchón y una amortiguación notable. Vamos con sus números, como es habitual. El precio recomendado estará alrededor de los 130 euros. Su hermana, la Pure Grit 5, está en 120 y la nueva Brooks Caldera, de la que hablaremos después, estará en 140. Su peso sigue siendo relativamente alto, es 350 gramos. El drop también bastante clásico. La diferencia de altura al suelo entre talón y dedos es de 10 milímetros. Tenemos 17 milímetros en dedos y 27 milímetros en el talón. Y un detalle muy importante en sus números, que no podemos pasar por alto, es que la suela cambia, porque aunque mantiene prácticamente la anchura tradicional atrás, estamos en este caso alrededor de los 9 centímetros, delante se afila varios milímetros y está prácticamente en los 11, contra los 11,5 que tenían sus hermanas. Esto, ¿para qué nos va a servir? Bueno, nos va a servir para tener más precisión en la pisada. Lógicamente, cuando más estrecha sea la zapatilla, más afinamos al apoyarla, y menos vamos a derrapar, pero a cambio, lógicamente, perdemos un poquito de estabilidad porque tenemos menos anchura y perdemos un poquito de amortiguación porque el mismo peso lo repartimos entre menos superficie. Así pues, cambios importantes en la Cascadia 12 son básicamente la distribución del taqueado y la suela exterior, así como la anchura. Y luego, bueno, hay algunos cambios menores en la parte de la cubierta, como siempre en la dirección de sujetar más y mejor el pie en los terrenos técnicos, que es en lo que viene trabajando. Y que este año quizás se acelera porque tanto la Pure Grit como rodadora pegada al suelo, como su nueva hermana Caldera, que es una rodadora con amortiguación, lógicamente completan ese rol en la gama para el que quiera una babucha. Ahora, la Cascadia ya no es tanto la babucha del Ultra Trail, eso le quedaría más cerca a la Caldera, y la Cascadia quiere ser una zapatilla que te puedas llevar en un día de barro, al moverte entre las rocas y demás, siempre dentro de el concepto estadounidense, que como sabéis no suele tener tramos tan técnicos como en Europa. Vamos a ver, para que lo entendáis un poco mejor, la evolución comparada. Aquí tenéis una Cascadia 10, porque realmente la Cascadia 11 apenas podemos observar diferencias. Veis que la horma parece prácticamente idéntica, la cubierta es muy similar, teníamos ya estos dos tirantes, aunque van engrosándose para sujetar mejor con el tiempo. Se mantienen los tradicionales 4 pivotes, los 4 puntos de amortiguación y los 4 pivotes de la suela de Brooks de toda la vida. Se mantiene la diferencia entre un diseño central y un diseño perimetral. Los tacos quizá ganan un poquito ahora de prominencia, pero sin ser excesivos, estamos hablando de unos 4 milímetros. De hecho, la plantilla es exactamente la misma, la PVC 103, creo, luego la veremos en detalle. Y si la veis por esta parte, tampoco se ven grandes cambios. Este tirante para ceñirnos, aquí había más refuerzos, aquí hay un poco menos de refuerzos y lo mismo, pocos cambios, más allá de los dos principales que ya os he destacado, que como podéis ver cambia el diseño de suela y sobre todo, aunque esto no sea muy intuitivo, se estrecha, ¿vale?, la parte delantera de la suela. Os recomiendo que, si queréis, lo podéis probar en casa con un metro y veréis que se estrecha varios milímetros. Esta evolución es más notable si la comparamos con la de donde veníamos. Aquí tenéis, es todavía anterior, veis que era una zapatilla más chata, más ancha,
y menos precisa, y que la suela tenía menos relieve y menos tracción. Así podemos ir viendo a través de 3 iteraciones de los últimos 4 años cómo ha ido evolucionando la Cascadia. En mi caso, pues he pasado por Cascadia 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y ahora pues haremos la prueba de la 12. Así que, en fin, para bien o para mal, pues la he podido conocer muy bien. Un detalle que me llama la atención es la evolución cruzada de las sagas de Cascadia y New Balance. Aquí está la Cascadia cuando salió la famosa New Balance Leadville. Mientras la Cascadia era una zapatilla muy chata, anchita y digamos con una suela que no prestaba excesiva atención a la tracción, la Leadville apostaba por una suela Vibram que diera mucha mejor tracción, pero el diseño era más afilado, más asfaltero, ¿ves? Y te daba más ajuste al pie y más precisión en la pisada. Como vemos, mientras que los amigos de Brooks en estos años han apostado por una Cascadia más precisa, más técnica y con mejor ajuste cuando los senderos se ponen difíciles, curiosamente la dirección en la que ha avanzado New Balance es completamente diferente. New Balance tiene ahora una Leadville más chata, ¿sabes? Mantiene esa suela Vibram, pero la horma es bastante más chata, ¿sabes?, de lo que era antes, y sobre todo ha ganado anchura en el talón en general, con lo cual perdemos precisión. En fin, es curioso cómo evolucionan y lo entendemos mejor ahora si vemos la otra gran novedad de Brooks, ¿vale?, sin la cual es un poco difícil entender la evolución de la Cascadia, que es la caldera, que luego os presentaremos en detalle, y que con 4 milímetros detrás de drop, apenas 280 gramos de peso, ¿ves?, y una muy notable amortiguación, lo que busca es ser la gran rodadora en terreno fácil para Brooks, o sea, la babucha. Mientras que la antigua babucha del Ultra Trail, la Cascadia, ahora se convierte en una zapatilla todoterreno, ¿ves?, que cumpla dignamente en las pistas, pero también nos dé confianza en los senderos, ¿vale? Como veis, mucho más prominente el taqueado, mucho más agresivo el diseño de suela en Cascadia que en caldera. En fin, volvemos a Cascadia. Ya hemos visto. La suela mantiene pocas novedades aquí. El diseño de los 4 pivotes, que según Brooks ayuda a la propiocepción en pisada. Vemos ahí cómo está la roca, o sea, la placa antirrocas habitual. Vemos el diseño en multitacos direccionales, ¿ves?, para que hagan tracción cuando empujamos hacia adelante y retención cuando frenamos hacia atrás. Vemos los tacos perimetrales para evitar el derrapaje en apoyos forzados, y si subimos hacia arriba vemos que sigue apostando por el tradicional Biomogo DNA de la marca, con dobles densidades en los puntos sobre los pivotes, así como en el resto de la suela. Ya os digo, una altura al suelo relativamente limitada, 17 y 27, es que lo que busca es que tengamos tacto. Bueno, curiosamente, la primera sensación que tendrás al ponértelas es que vas un poquito más elevado que en tus antiguas Cascadia 11, pero vamos, es más subjetivo que otra cosa. Si vemos hacia arriba, la cubierta, pues pocos cambios. Seguimos teniendo una cubierta bastante transpirable, que puede que vuelva a tener problemas en estos pliegues aquí, como han tenido en algunas ediciones anteriores, puesto que no lleva un refuerzo específico, ¿vale? Aquí tiende a rozarse y abrirse con el uso intensivo. Aquí podéis ver, por ejemplo, ¿ves? Obviamente no hace ese efecto cizalla al estar tan cerca de lo otro, pero sí que es algo que tenemos que tener en cuenta, porque como veis, ahí puede volver a producirse un rozamiento excesivo. Eso lo confirmaremos en la prueba a fondo. ¿Ves? Completamos la cubierta con esos tirantes, ¿ves?, que como veis cada año van ganando un poquito en grosor para que nos den más estabilidad y más sujeción en los terrenos técnicos, que es la evolución hacia donde va yendo poco a poco la Cascadia. Mantiene ese cordón tubular, que no es precisamente de lo mejor, ¿ves?, pero en fin, ¿sabes?, cumple con los detalles. Y como veis, ¿sabes?, los ojales, tiene el 7º ojal habitual para poder hacer la lazada tobillera, y si os fijáis,
¿sabes? Dos de los ojales, ¿sabes? En este lado y un ojal en la parte interior, dos exteriores, uno interior, van ceñidos directamente a los tirantes para poder cerrar adecuadamente. En cuanto a la plantilla, como os comentaba, no varía. Si vemos el código de la plantilla, es ahí la tenéis, BP1043, o sea que es la misma que teníamos ya en la Cascadia 10 que os enseñaba anteriormente, que actúa como un elemento que aporta una pequeña amortiguación adicional. En medio estamos hablando de 3 milímetros, una cosa así. Conclusión. La Cascadia 12 aporta varias mejoras, buscando, como siempre en los últimos años, es que la zapatilla se comporte un poco mejor en terreno técnico, manteniendo esa misma dirección. A cambio, la marca introduce ahora una nueva zapatilla en su gama, que es la Caldera, con lo cual tenemos la Cascadia para rodar largo y tranquilos en todo tipo de terrenos, y la Caldera para rodar largo y muy cómodo, más cómodo que, lógicamente, que con una Cascadia, que lo que busca es tener más tacto de terreno y más agarre, es en pistas fáciles para la Caldera y senderos fáciles. Los números de esta Cascadia 12, os digo, un precio de 130 euros, un peso de 350 gramos, un drop, diferencia de altura al suelo entre talón y dedos, de 10, es algo que quizá deberían ir rebajando si lo que buscamos es una zapatilla técnica que nos dé mejor percepción, y una amortiguación de 17 delante y 27 detrás. Todo esto rematado con una suela que se estrecha delante, es 11 milímetros en dedos, y que mantiene la anchura habitual detrás, 9 centímetros. 11 centímetros delante, 9 centímetros detrás. Ahora la iremos poniendo a prueba, como es habitual, durante 200, 300, 400 kilómetros, y os comentaremos los resultados al terminar. Gracias por vuestra atención, nos vemos por los senderos.